I've been sleeping in a cardboard box, and even though I know I haven't got a lot, I'll try to give you love until the day you drop. Hoy vamos a tener un nuevo video para mi canal de YouTube. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranqui? ¿Cómo andan, señores? Hoy estoy de gala, obviamente se imaginarán. Miren cómo estoy. Estoy con la camiseta del campeón del mundo. Miren. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué estoy de gala hoy? ¿Por qué? Porque hace poco tiempo se cumplió un año del comienzo del Mundial de Qatar 2022. Y creo que en conmemoración a esto vamos a reaccionar a algo muy particular, y es algo que le gusta mucho a la gente de mi canal, que es los icebergs. ¿Qué son los icebergs? Los icebergs son básicamente un conjunto de curiosidades, novedades, teorías, sí, que ustedes quizás no tienen en cuenta, de cosas que pasaron en el Mundial de Qatar 2022. Este canal de YouTube, ustedes acá abajo le van a dejar los editores, van a ver la marquita de el iceberg de los escandalosos robos del mundo del fútbol. Es un video que a la gente le gustó muchísimo, que me decía, Cobra, tenés que hacer otro iceberg, tenemos que ver otro iceberg. Entonces digo, se cumple el año del Mundial. ¿Por qué no vemos un iceberg bien detallado del Mundial de Qatar 2022? Será un video largo, será una reacción larga, así que muchachos, mi consejo es que se pongan el video, se estiren en el sillón, se estiren en la silla, tráiganse un agua, si alguno toma alcohol, no sé, alcohol, eso obviamente lo maneja cada uno a lo que piensa, un cafecito, una chocolatada, por ejemplo, lo que ustedes quieran, señores, una galletita, una picada. ¿Por qué? Porque toca reaccionar al iceberg del Mundial de Qatar 2022. Señores, si les gusta este tipo de videos, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal y díganme, Cobra, seguí trayendo iceberg de todo, de la Copa Libertadores, de la Champions, de lo que quieran ver, chicos, que lo vamos a ver muy, pero muy pronto en el canal. Así que, chicos, los icebergs se separan en niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Así diferentes casualidades, diferentes curiosidades, coincidencias, novedades, informaciones o cosas, acertijos, teorías que ustedes no conocían del Mundial. Se van dividiendo en niveles, del nivel 1 al nivel 2, 3, 4, 5, 6 y depende de lo largo que sea el iceberg, puede haber hasta 10 niveles. Veremos hasta dónde va acá. Nivel 1. Maldiciones, coincidencia del campeón, clásico de la xenofobia, Canelo contra Messi, hinchas argentinos en Bangladesh, ningún equipo con puntaje perfecto. Empezamos el nivel 1 con las llamadas maldiciones del Campeonato Mundial de Fútbol. Estas se ¿Ustedes existen las maldiciones en los mundiales? Para mí claramente sí, chicos. volvieron muy virales, sobre todo en esta edición, algunas ampliando su vigencia y otras quedando en el pasado. A continuación mencionaremos algunas de las más llamativas. Dentro de las que siguen vigentes se encuentra la maldición del Grupo F, que asegura que ningún equipo perteneciente a dicho grupo podrá levantar la copa. Bueno, Argentina fue parte del Grupo F en 2014. En esta edición tuvimos a los equipos de Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos, que efectivamente sufrieron de esta maldición, Exacto. ya que tanto Croacia como Marruecos cayeron ambas en semifinales. También resaltar que viendo hasta dónde llegaron los dos clasificados de este grupo, se podría calificar como el mejor grupo de esta edición. Mal. La maldición que le cayó al equipo brasileño en esta copa fue la del ranking FIFA, que afirma que ningún país que lidera dicho ranking gana la Copa del Mundo. Mirá, no me acordaba de esa curiosidad, ¿eh? Y efectivamente, Brasil cayó en cuartos de final. Otra maldición que sigue vigente fue la del Balón de Oro, que indica que el último ganador de este premio antes del Mundial no podrá ganar dicha competición. ¡Claro, Benzema! En este caso el Balón de Oro de la última temporada fue Karim Benzema, que no pudo estar en la cita mundialera por lesión, pero que igualmente la selección a la que pertenece no pudo levantar la copa, cayendo nada más y nada menos que en la final. Dentro de las que finalmente se rompieron, tenemos la maldición del vigente campeón de la Copa América, que afirmaba que ningún campeón vigente de esta competición ganaría la Copa del Mundo. Mirá, bien Argentina, carajo. Afirmación que por fin terminó con la victoria de la escaloneta frente a Francia en la final de esta edición. Otra que también se rompió fue la maldición del campeón, que afirmaba que el campeón vigente en la siguiente edición no pasaría a la fase de grupos. Esto le pasó a Italia en el 2010, a España en el 2014 y a Alemania en el 2018. Claro, y Francia le rompió. Y según venía el rendimiento del equipo francés, meses antes del comienzo del Mundial de Qatar. Bueno, miren, boludo, perdieron con Croacia, empataron con Austria, empataron con Croacia, perdieron con Dinamarca, arriba perdieron también con Dinamarca. Muchos esperaban que esta maldición hiciera presencia una vez más, pero la Francia de Mbappé no solo la rompió, sino que estuvo a muy poco de incluso ganar 2 copas seguidas. Y terminamos con tal vez la maldición más llamativa de este mundial, que también se rompió con la consagración de Argentina como campeón mundial. La muy conocida maldición de Tilcara cuenta que el equipo ganador del mundial del 86, a la cabeza de Diego Armando Maradona, en su preparación para esa foto a dicho mundial que se disputaría en México,
le pidieron la bendición a la Virgen de la localidad de Tilcara para poder ser campeones de ese mundial, y que si esto pasara, ellos volverían al mismo lugar para agradecer dicho triunfo, cosa que nunca hicieron. Durante muchos años se atribuyó a esta maldición el hecho de que Argentina no pudiera levantar la Copa Mundial. Aunque muchos miembros de este plantel niegan dicha historia, lo cierto es que esta supuesta maldición por fin se rompió en el Mundial de Qatar. Y como dato extra, pero no menos importante, esto pasó justamente en el primer Mundial, luego del triste fallecimiento del mayor emblema y símbolo de ese equipo campeón del mundo, Diego Armando Maradona. Siempre duele, amigo. Siempre duele saber que fuimos campeones del mundo, pero que el Diego no pudo verlo, amigo. Lo verá desde el cielo, ¿no? Pero no físicamente. Las coincidencias del campeón. Como bien se sabe, el A ver, coincidencias. seleccionado argentino ganó este mundial y por la buena racha con la que llegaba y el título de campeón de América encima, dio lugar a que mucha gente empezara a buscar coincidencias que aseguraban que en esta edición Argentina se llevaría la tercera. Esto antes y también durante el desarrollo del campeonato. Siendo algunas más rebuscadas que otras, mencionaremos algunas de las más importantes. A ver. El seleccionado argentino en 1978 y 1986, años en los cuales levantó la copa, se enfrentó en la final contra un país que había sido finalista de la edición anterior. ¡Es verdad! Argentina jugó el 78 la final del mundo contra Holanda. Holanda había jugado la final contra Alemania en 74. Después Argentina jugó la final del Mundial 86 contra Alemania. Alemania había jugado la final del Mundial 82 contra Italia. Situación que se repitió en Qatar, enfrentando a Francia, finalista y vigente campeón de la última copa previa a la del 2022, cumpliendo así con la coincidencia. Otra muy llamativa fue que el árbitro que dirigió la final del 86, el brasileño Romualdo Arpi, nació un 7 de enero, mismo día que nació el árbitro polaco Szymon Marciniak. Elijo creer. Que casualmente dirigió la final del 2022. Ambos vieron a Argentina consagrarse campeón. Todavía mencionando al Mundial del 86, tenemos aún más coincidencias, como que Marruecos también participó en aquel Mundial, ubicándose exactamente en el grupo F, donde también pasó la fase de grupos y donde también le ganó a Portugal. Brasil quedaría eliminada en cuartos de final por penales en dicho Mundial, y Canadá, una selección que solo participó en 2 Copas del Mundo a lo largo de toda su historia, lo hizo en el 86 y en el 2022. Esa era tremenda. Ese dato, me acuerdo que antes de la previa del Mundial se decía, pero todo el tiempo era ya... te ponía nervioso todo el tiempo lo que se decía con el hijo querer, el hijo querer, el hijo querer. Una verdadera locura. Pero las coincidencias no terminan, ya que antes de la final con Francia, mucha gente celebró que la selección argentina disputaría la final con la equipación titular, la albiceleste, ya que solamente la usó en 2 de las 5 finales que había disputado previamente, justamente en el 78 y en el 86. También destacamos que Diego Armando Maradona en 1984 dejaría el Barcelona para irse a jugar a la Liga Italiana. Ah, ya sé por dónde va. Liga del último campeón mundial. ¿Y Messi qué hizo? Y en el 2021, Lionel Messi dejaría el Barcelona para irse a jugar a Francia, Liga del último campeón mundial. Ambos se coronaron en el siguiente mundial como campeones. Mencionando el paso de Messi en Francia, más específicamente en el PSG, encontramos una coincidencia muy interesante relacionada a este equipo, ya que Ronaldinho fichó por el PSG el 2001. Claro, un año después campeón del mundo. Al año siguiente, Brasil sería la ganadora del mundial. En el 2017, Kylian Mbappé también fichó por el equipo parisino. Al año siguiente, Francia sería la campeona del mundo. Y Lionel Messi, fichado por el PSG el 2021, también levantaría al año siguiente la Copa Mundial. O sea, el PSG es mufa a nivel clubes. No ganas una Champions ni en pedo en ese club. Pero el Mundial lo ganás. Y existen muchas coincidencias más, y aunque algunas son bastante rebuscadas, no dejan de llamar la atención. El clásico de la xenofobia. El clásico de la xenofobia. Se denominó así al partido disputado entre Argentina y México, por el roce entre sus hinchas, sobre todo en redes sociales.
Yo, ¿no piensan que realmente ya es una exageración cómo nos bardeamos, amigo? Entre los mexicanos y los argentinos. Yo la verdad que nunca me meto con otra cosa que no sea fútbol, pero me pongo parte del colectivo porque soy argentino. Pero yo creo que ya hay una exageración de las dos partes, tanto los mexicanos como los argentinos, de cómo nos puteamos todo el tiempo, amigo. O sea, literalmente el argentino acusa al mexicano que es horrible jugando al fútbol, y el mexicano acusa al argentino de que es pobre económicamente. Entonces ya cansa mi mochite todo el tiempo. Ya que al ser los dos países con la mayor cantidad de población de habla castellana en el continente americano y haber tenido ya varios antecedentes futbolísticos, tanto en mundiales, amistosos y otras competiciones, la rivalidad que surgió entre argentinos y mexicanos en el contexto de este mundial fue más allá de lo futbolístico, tocando temas sociales, políticos y también económicos, que hicieron de este partido uno de los más llamativos de este mundial. Yo creo, chicos, siendo realista, yo creo que la rivalidad con México es una rivalidad que creo que el propio hincha generó. Creo que el propio hincha generó esa rivalidad, boludo. Es la verdad, muchachos. Yo creo, porque en el Mundial 2006 le ganamos. En el Mundial 2010 le ganamos también. Las dos veces en octavo de final. Le ganamos siempre, ellos no nos ganan desde 2003-2004 en la Copa América, si no me equivoco. Que encima en un partido fase de grupo nos ganaron. Y siguieron mano a mano. No nos ganan un partido oficial hace prácticamente 20 años. Y aún así, la bronca sigue estando. Fíjense que los jugadores no son los que tienen bronca, amigo. Porque claramente los jugadores siempre juegan contra México, ganan. Pero no es a modo de chicanazo, una realidad. Pero hay que decir algo. Siempre contra México son partidos complicados. Partidos exigidos del rendimiento, exigidos desde el punto de vista futbolístico. Nunca le ganamos a México caminando fácil sin ponernos nerviosos. O sea, hay unos amistosos, sí. Por ejemplo, cuando le metió 3 Lautaro Martínez. Pero yo digo en mundiales. En mundiales generalmente es complicado ganar a México. No es fácil. Siempre sufrís. Canelo versus Messi. Nah, esto fue una ridiculez lo de Canelo. Un ridículo. Si me ves a calentar lo cago a piña, boludo. Nah, mentira, joda. Canelo versus Messi hace referencia a la amenaza que hizo el boxeador mexicano Canelo Álvarez contra Messi, luego de la victoria de Argentina contra México en el Mundial, por un video que se hizo bastante viral en el cual supuestamente, y digo supuestamente porque realmente no pasó nada, Messi pisa y patea una camiseta de México, lo cual le causó enfado al boxeador y publicó en su cuenta de Twitter una amenaza directa al jugador argentino. ¿Vieron a Messi limpiando el piso con esta playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Esto obviamente fue una mala jugada por parte del boxeador. ¿Qué dice Canelo? Ya que inmediatamente internet explotó en contra de Canelo, ya que se metió posiblemente con el argentino menos picante de la historia. Y porque él, al no tener el contexto de lo que pasa en un vestuario de fútbol, malinterpretó las cosas. Luego de muchos intercambios de tweets y gente insultándolo, Canelo publicó otro tuit. Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos vuelva a poner frente a una cancha de fútbol. Ahora te sientes el defensor de la patria, no te queda, Canelo, el traje de payaso. Eres un boxeador serio. Sigue así. Upa. Dome, David, dome. Donde se disculpaba de Messi, terminando con esta breve historia. Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país. E hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Hay más tweets citados que tweets normales, boludo. O sea, fíjense toda la gente diciendo recogió cables, se escondió a la cueva, mexicano domado, etcétera, imagino. Pero dejándonos una anécdota bastante curiosa. Hinchas argentinos en Bangladesh. Algo que llamó la atención de mucha gente en este mundial fue ver el increíble apoyo de la gente de Bangladesh hacia la selección argentina. Esto no es algo nuevo, pero al realizarse el mundial en Qatar se hizo aún más notable. El amor que los bengalíes le tienen a la Argentina surgió en 1986, más exactamente en el partido entre Argentina e Inglaterra. Claro, porque porque ellos tienen un contra con Inglaterra, ¿no? Ellos tienen un problema político, los bengalíes tienen un problema político con Inglaterra. Yo, si no me equivoco, no sé si es una invasión o algo realmente grave por parte de los ingleses. En los cuales Diego Armando Maradona marcó 2 de los goles más importantes de la historia de los mundiales, la mano de Dios y el denominado gol del siglo. Y más de uno llegando hasta este punto se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con los bengalíes? Simple, Bangladesh fue una colonia de la corona británica por mucho tiempo y recién en 1947 se libró del dominio británico y en 1971 se fundó como una república independiente. Ahí está. Fue por eso que los goles de Diego Armando Maradona fueron tan importantes para la gente de esa nación, ya que compartían la misma herida del pueblo argentino con las Malvinas, claro, causada por los ingleses, tanto que tomaron los goles de Maradona como suyos. Muchos bengalíes consideran esta victoria como la reivindicación del fútbol del tercer mundo sobre el tradicional dominio europeo. Muy bien. Ningún equipo con puntaje perfecto. Un dato... Ningún equipo con un puntaje perfecto. ¡Es verdad!
Nadie ganó los 3 de 3. Holanda 7, Inglaterra 7, Argentina 6 puntos, Francia 6, Japón 6, Marruecos 7, Brasil 6, Portugal 6. El color de este mundial fue que no hubo ningún equipo con puntaje perfecto en la fase de grupos. Si bien Marruecos, Inglaterra y Países Bajos no perdieron ningún partido en esta fase, tampoco lograron sacar el puntaje perfecto. Esto no sucedía desde el Mundial de Estados Unidos 1994. Esta puede ser una señal del nivel parejo que hubo entre los seleccionados de los diferentes países. Es verdad, puede ser como en todo el nivel del mundial. En esta edición. Y como dato extra, Países Bajos fue el único equipo que se fue de forma invicta de este mundial, ya que caer en penales no se registra como una derrota en juego. A dormir, hijo, a dormir. Continuamos con el nivel 2. Nivel 2. Sorpresas y decepciones. Messi persona no grata. Modelo croata expulsada. Van Gaal contra Argentina. Récord de jugadores nacionalizados. Sorpresas y decepciones. A ver. Algo que hace aún más hermosas las Copas del Mundo son las sorpresas. Y a lo largo de la historia de esta competición existieron varios casos. Solamente para recordar alguno, tenemos a la de Costa Rica en el Mundial del 2014. Obvio. ¡Viva, viva Costa Rica, es vida! Qatar 2022 no fue la excepción. Y tal vez sea uno de los mundiales que más sorpresas tuvo, sobre todo en la fase inicial. Mal. Solo por nombrar algunas, tenemos la derrota de Argentina contra Arabia Saudita en su debut mundialista, perdiendo su invicto de 35 partidos sin conocer la derrota. 36. También la victoria de Japón contra Alemania y España, clasificando primera en el denominado Grupo de la Muerte. La derrota de Francia contra Túnez y la de Brasil contra Camerún, aunque en este caso ambas campeonas presentaron un equipo alternativo, no dejan de ser unos resultados sorpresivos. Obvio. El golazo a Abubakar. Australia clasificando a octavos en un grupo con Francia y Dinamarca, pero sin duda, la sorpresa más grande fue la de Marruecos, llegando hasta semifinales y consagrándose la cuarta mejor selección del mundial. Una locura. Una locura. Pero también hubo grandes decepciones, como la de Dinamarca, saliendo última en un grupo que compartía con Australia y Túnez, que con todo el respeto que se merecen estas selecciones, son muy inferiores a la danesa. Incluso muchos aseguraban que Dinamarca sería la sorpresa del mundial. Mal. ¿Se acuerdan que se hablaba mucho de eso? De que Dinamarca la podía romper toda, de que... Pero porque Dinamarca realmente lo vimos antes en la previa, le ganó a Francia 2 partidos seguidos. La Nations League le ganó en la ida y la vuelta. Nada más alejado de la realidad. Otra gran decepción fue Alemania, eliminándose en fase de grupos. Chicos, una pregunta, ¿no? Para que me en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan de Alemania? ¿Sigue siendo ese cuco, ese miedo absoluto? A ver, recordemos que esta Alemania tenía jugadores buenos, no sé si grandes jugadores, no sé, Musiala, yo que sé, De Jemi, Müller, Havertz, no sé, ustedes quieran, o sea, los jugadores actuales de Alemania. Pero para ustedes, chicos, Alemania, ¿sigue siendo ese verdugo que tenemos que tenerle miedo? Yo, los argentinos, seguimos teniendo miedo a Alemania a pesar de que esté tan mal. Yo prefiero a Alemania no cruzármela. Ahora, por más que sea una Alemania triste, una Alemania que en el 2018 se fue a fase de grupo, 2022 fase de grupo, no ganó una Eurocopa del 90 y pico, para mí igual es una selección que prefiero evitarla. Prefiero evitarla, ¿no? Ya sé que Brasil juega mejor. Pero prefiero que me toque con Brasil a que me toque con Alemania. Porque siento que con Alemania nos pasan los fantasmas, nos complica la vida. Pero hay que decir la verdad, Alemania está en un proceso muy difícil. De hecho, a día de hoy, de grabación de este video, los últimos 7 partidos que jugó Alemania, solamente ganó 1 y perdió 4. Imagínense cómo está Alemania actualmente, boludo. Es un desastre. Ahora se viene la Euro para Alemania, pero aún así está muy mal, la está pasando muy mal Alemania. Veremos si la Euro la puede ganar. Quedando por detrás de Japón y España. Esta última también decepcionó al eliminarse en octavos de final contra Marruecos. Incluso por un momento, en la última fecha de su grupo, Costa Rica la estaba dejando fuera del mundial. Fue gracias a la ayuda germana que España clasificó como segunda de grupo. Otra decepción sin dudas fue Bélgica, quedando eliminada también en fase de grupos. Bélgica siempre está puntera está primero o segunda en la tabla de mejores selecciones del mundo. Está en el top 5 de ranking FIFA. Pero pasa en los mundiales y no te pasa ni a cuarto de final nunca. Es increíble, es inentendible, boludo. Tampoco te dan las Euro. Los partidos importantes los pierden siempre. No se ganan 15 partidos, pierden uno. Ganan 15 partidos, pierden uno. Ganan 15 partidos, pierden uno. Porque si no, no entiendo cómo están siempre tan arriba en el ranking, la verdad. Cuando era una de las favoritas para ganar el título. Serbia quedando en el último puesto de su grupo y Uruguay también eliminándose en primera fase en un grupo que a priori no era tan complicado. También podemos hablar de Portugal, que no le pudo ganar a Marruecos en los cuartos de final. Y tal vez una de las mayores decepciones fue la selección brasileña, que por más que llegó hasta los cuartos de final, se eliminó contra un equipo en los papeles muy inferior que fue Croacia. Tomando en cuenta la historia, el muy buen equipo y también que era considerada la mayor candidata a llevarse esta copa,
Se podría considerar el desempeño de la canariña como decepcionante. Messi, persona no grata. Messi, persona no grata en México. Cuando ya el tema de Canelo con Messi parecía zanjado, apareció una diputada mexicana que presentó un recurso legal a la Cámara de Diputados de su país ¿Qué dice, señora? para declarar persona no grata a Lionel Messi por su, abro comillas, manifiesto desprecio hacia México, cierro comillas. Este recurso legal, que significa persona no bienvenida, La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita la declaración correspondiente a fin de declarar como persona no grata dentro del territorio de los Estados Unidos mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi Cucitini en razón de su manifiesto de desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA el día sábado 26 de noviembre del 2022. Salón de sesiones de Cámara de Diputados del Congreso de Unión a 29 de noviembre del 2022. Diputada María Clemente García Moreno. se utiliza generalmente en diplomacia internacional para prohibir el acceso al país a una persona extranjera. La diputada mexicana en la Está gata, señora, está recontra. propuesta que envió a la Cámara de Diputados interpreta que la acción de Messi fue una afrenta contra su país, donde ella escribe lo siguiente: la camiseta de la selección mexicana, que estaba en el suelo, se encontraba siendo pisada para después ser pateada con desprecio por Lionel Messi. Una noticia que bajo otro contexto nos parecería un chiste, pero no, es una noticia real. Dios mío. Modelo croata expulsada. Modelo croata expulsada. Mucho se habló de las restricciones y normas que habrían en Qatar mientras se desarrollaría la Copa del Mundo. Uno de los temas más polémicos fue el de la vestimenta que se les permitiría usar a las mujeres. ¿Se acuerdan, boludo, de esta época? Me acuerdo que toda la gente hablaba de si vas a Qatar, ¿qué haces con esto? ¿Tenés novia? ¿Qué haces con esto? Si tenés novio y esto y bla, 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 bla. También, no solamente la vestimenta, también el tema de las relaciones, de los besos, de los abrazos. No, del cariño, básicamente, el cariño público. Que vayan a visitar este país, ya que todos sabemos que Qatar tiene una cultura bastante distinta y al ser un país musulmán tiene normas muy estrictas sobre la vestimenta. Es por eso que a más de uno le llamó la atención la presencia de una hincha croata que parecía no importarle ninguna de estas normas del país musulmán. Ella es Ivana Knoll, que asistió a varios partidos sin ningún inconveniente, ya que el comité organizador del Mundial informó que solo en ciertos lugares específicos se tendrían que regir ciertas normas. Y en las canchas que se desarrollaría el Mundial no existirían estas restricciones. Pero esto no fue del todo cierto, ya que en la previa del partido que enfrentaba a Brasil contra Croacia por los cuartos de final, la expulsaron del estadio por su vestimenta. Algo que llamó mucho la atención fue las imágenes que recorrieron las redes, donde se veía a varios Bueno, eso es lo boludo, los cataríes, mirá los pagines que se nos sacan fotos de atrás, boludo, pagines. ciudadanos cataríes sacando fotos a la modelo croata. Esto causó mucha confusión, ya que la cultura catarí no enaltece a las mujeres que van vestidas como Ivana. Pero la discusión terminó cuando un empresario catarí, por medio de sus redes, se expresó diciendo lo siguiente: solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma Mirá vos, me imagino. inadecuada para nuestra cultura. Por eso sonríen, ¿no? Lo puedes confirmar con cualquier catarí. Las fotos son para denunciarla. Mirá vos. Van Gaal versus Argentina. Sin duda, uno de los mejores y más polémicos partidos de Este partido fue épico, todo. este mundial fue el que disputó la selección argentina contra la de los Países Bajos por los cuartos de final, sobre todo por las provocaciones tanto físicas y verbales que hubo antes, durante y después del partido. Momentos como el topollillo de Messi a Van Gaal, el muy icónico ¿qué miras, bobo?, y ¿Qué mirá, bobo? la celebración del seleccionado argentino en la cara de los neerlandeses. Mirá Paredes, mirá Tamendi, mirá Montiel, mirá Di María, McAllister, Pesela atrás. Luego de ganar la tanda de penales, solo fueron algunas de las polémicas que hubo en este partido. Estas acciones del seleccionado argentino causaron muchas críticas para su plantel, sobre todo en las redes sociales, llamándolo No saben ganar. El duro mensaje de la prensa española al festejo de la selección argentina, tras los penales frente a Países Bajos. desde soberbios hasta malos ganadores. Pero la realidad es que ni los argentinos son los villanos, ni los neerlandeses los héroes, ya que en la previa del partido el seleccionador Luis Van Gaal se cansó de hablar mal del conjunto argentino. Y esto no es nada nuevo, ya que lo venía haciendo desde el encuentro que tuvieron en el 2014,
en el cual Argentina también ganó por la tanda de penales. Sí, siempre fue de boquear. Siempre boquea Van Gaal, amigo. Siempre boquea. Incluso me parece un tipo un tanto irrespetuoso. Van Gaal declaró cosas como que Argentina es uno menos cuando no tienen el balón, dando a entender que Lionel Messi se la pasa caminando por la cancha. También por la fama que tiene Van Gaal de no llevarse bien con los jugadores latinoamericanos. Esto por declaraciones de jugadores como Di María, Radamel Falcao, entre muchos, que aseguran que Van Gaal tiene cierta manía con los jugadores de este continente. Mirá vos. El caso más evidente y más conocido sobre este Claro, tema fue el de Juan Román Riquelme cuando va al Barça estaba Van Gaal. el de Juan Román Riquelme, que la pasó muy mal por su estadía en el Barcelona que dirigía justamente el entrenador neerlandés, declarando que su relación era muy mala y prácticamente nula. Estos fueron algunos de los hechos que calentaron el partido y causaron los respectivos cruces, mostrándonos una faceta de Lionel Messi que no conocíamos hasta ahora. Y dicen que Messi lo que hizo fue mutar durante el Mundial. Para mí se dio cuenta que tenía que empezar a florecer todo. Hay gente que dice que quiere ser Maradona. Para mí no es que quiere ser Maradona. Realmente, sino dejar de tener miedo del qué dirán y hacer lo que realmente siente, amigo. Y sentía eso. Hacer eso a Van Gaal, boludo. Hacer ese gesto, andar y callarle la boca, etcétera. Porque es lo que le nacía. Y él siempre se cubría, intentaba ser una persona correcta y derecha. Y fue y le dijo la cosa que tenía que decirle en la cara a Van Gaal. Me parece perfecto. Récord de jugadores nacionalizados. Un tema que nos trae desde Este es un tema bastante polémico. Siempre el tema de nacionalizar jugadores, si está bien, si está mal, si debería parar un poco, si hay países que ya abusan de esto. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Para mí ya es parte del mundo del fútbol, ya hay que empezar a adaptarse a selecciones que quizás de su equipo tienen a 8 tipos que no nacieron en ese país, pero es así, amigo. El fútbol es así. Ahora es así. discusiones, hasta muchos memes, es el de los jugadores naturalizados en las selecciones nacionales de fútbol. Este tema llamó mucho la atención, sobre todo en los últimos años, pero en el Mundial de Qatar se rompió el récord, ya que 137 futbolistas jugaron con un país distinto al que nacieron. Amigo, mira la cantidad de franceses que jugaron para Túnez, para Senegal, para Camerún. Amigo, mira la cantidad de franceses que jugaron para Camerún, amigo. Es terrible. Escoceses para Australia, brasileños para Portugal, ingleses para Gales. Son todos ingleses, amigo. Son todos ingleses. Es terrible, amigo. 3 bonios en Croacia. No, bueno, franceses en Ghana también. Muchos franceses en todas las selecciones hay, amigo. Hay franceses también en Marruecos. No. Solamente para hacer una comparación, en Sudáfrica hubo 77 jugadores con esta condición, en Brasil 85 y en Rusia solamente 82. Brasil, Argentina, Arabia Saudita y Corea del Sur fueron los únicos países que no tuvieron ningún jugador de esta condición. Y por la parte contraria, Marruecos lidera la lista, teniendo a 14 de los 26 convocados que no nacieron en el país al que representaron. Claro, amigo, solamente 12 marroquíes y 24 extranjeros. Nivel 3. Nivel 3, hinchas alquilados, hinchas cataríes contratados, error del VAR. El VAR eliminó a Uruguay, Estados Unidos. Perdón, estados vacíos, mil disculpas. Hinchas alquilados. En los comienzos de la Copa del Mundo, la FIFA fue compartiendo unos videos de hinchas de las diferentes... Acá me parece que fue una gran polémica durante el Mundial, amigos, de los hinchas alquilados, Que haya gente que le pagan para cantar, medio como raro. Pero bueno, es un país que no tiene la cultura futbolera tan arraigada como nosotros, ¿no? Obviamente. Selecciones haciendo barra por sus países. Pero llamó la atención cuando estos supuestos hinchas no hacían los cánticos más característicos de cada país y tampoco tenían la apariencia de la gente de los países a los cuales alentaban. Estos hinchas tenían los rasgos más parecidos a gente originaria de los países árabes. Esto pasó en su mayoría con los candidatos a llevarse la Copa del Mundo, como ser Francia, España, Alemania, Argentina o Brasil. Estos hechos hicieron saltar la duda de que si el gobierno catarí habría contratado gente para hacerse pasar por hinchas de las diferentes selecciones y dar una falsa imagen de lo que realmente pasaba en el Mundial, ya que hubo muchas declaraciones de gente asegurando que existía un bloque de personas que simulaban a una barra, cambiándose de camiseta cada partido. Y si bien hubo mucha gente, sobre todo del mundo árabe, que apoyaba de manera genuina a alguna selección, como en el caso que mencionamos de los bengalíes apoyando a Argentina. No, Argentina igual es terrible la cantidad de cataríes que hinchan por Argentina, No sería la primera vez de que el gobierno catarí contrataría hinchas para dar una falsa imagen de los eventos deportivos que se realizan en su territorio, ya que en el año 2015, más específicamente en el Campeonato Mundial de Balonmano, Qatar contrató a 60 hinchas españoles para alentar al seleccionado catarí, ofreciéndoles todos los gastos que implicaría esto, desde los pasajes, estadía, alimentación y también un monto económico. Este punto está directamente relacionado con hinchas cataríes alquilados. el anterior, pero en este caso no es solamente una sospecha.
ya que lo confirmó nada más y nada menos que el New York Times. El gobierno catarí contrató a 1.500 hinchas del Líbano para que pudieran apoyar a su seleccionado nacional, porque más allá de todos los problemas que conllevaba organizar un mundial de fútbol en este país, hubo uno que tal vez se dejó por alto, que fue la poca cultura futbolística que existe en este territorio. No, que eso es verdad, amigo. Hay muy poca cultura futbolística, muy poco. Porque si bien la Liga Catarí es una de las más fuertes económicamente de la región, la asistencia de la gente a los campos deportivos es muy baja. Obvio, amigo, no va nadie. Son todos malos encima. Por no decir prácticamente nula. Esto obviamente preocupó al comité deportivo de este país, pues sería un papelón gigante que nada más y nada menos que el anfitrión jugara con las canchas vacías y peor aún, sin ningún tipo de aliento de la gente. Por eso acudieron al Líbano, donde contrataron a unos 1.500 barra bravas, ultras o como se los conozcan Mirá vos, boludo, en tu país, para que crearan cánticos y apoyaran a la selección catarí en cada uno de sus partidos. Esto también se hizo muy evidente porque en la cultura catarí está muy mal visto la figura de un ultra o barra brava. Y si bien la población catarí asistió a los estadios, estos no mostraban ningún tipo de apoyo hacia su selección. No, se quedan quietitos y no hacían nada, amigo. Se quedan quietos y no hacían absolutamente nada. Es más, abandonaron en más de una ocasión el partido después de ¡Se van! haber terminado la primera parte. Estos hinchas llegaron a Qatar a mediados de octubre para ensayar las coreografías y también aprenderse el himno catarí. Y como en el caso anterior, se les cubrió todos los gastos y también se les pagó un monto económico por día. Este caso nos recuerda un poco a lo que pasó con Corea del Norte en el Mundial de Sudáfrica 2010. Error del VAR en el partido de Argentina contra Arabia Saudita. Qué partido nefasto este, chicos, 3 goles anulados, amigo. 1 gol a Messi y 2 a Lautaro Martínez. Es una locura. Todos recordamos la victoria por 2-1 del equipo árabe contra el plantel de Lionel Scaloni, sobre todo por los 3 goles que se le anularon al seleccionado argentino en la primera mitad. Pero hubo uno de ellos que estuvo mal anulado por parte del videoarbitraje. Más específicamente fue el gol de Lautaro Martínez. Esto lo dio a conocer la cuenta de Twitter Archivo VAR. Error catastrófico. El VAR en el gol anulado de Lautaro Martínez. El VAR cogió al defensa equivocado oleándose del lateral izquierdo. Lautaro Martínez se encuentra en posición legal. Análisis al detalle. Chicos, miren, amigo. Agarra a los defensores que están en los costados, pero se olvida del 13 que lo habilita. El 13 lo habilita, amigo. El 13 lo habilita. Mostrando una captura que deja en evidencia el error que tuvo la nueva herramienta de la FIFA, el offside automático. Esto lo explica a detalle el arquitecto Nacho Tellado, que se dedica ya hace muchos años a revisar jugadas polémicas de posiciones adelantadas, sobre todo en la Liga Española. Nacho afirma que el error fue de criterio, ya que se tomó al jugador equivocado para trazar la línea del fuera de lugar, porque si bien el jugador que tomó de referencia al VAR dejaba claramente a Lautaro en posición adelantada, existe un jugador que sí habilita la jugada, demostrando que aún las herramientas ahí abajo el 13 tienen mucho en lo que mejorar. No se habló en exceso de este tema, porque Argentina logró ganar los siguientes 2 partidos. Verá, si paremos con México, ¿sabés cómo se habla de ese tema? Pero olvídate. Clasificando así como primera de grupo. Pero en el caso de no haber conseguido los mismos resultados, estaríamos hablando de un escándalo mucho mayor y un papelón enorme por parte del VAR. El VAR eliminó a Uruguay. Che, ustedes a Uruguay, ahora vamos a ver igual en el análisis, pero ustedes a Uruguay en el Mundial, ¿lo cagaron? ¿Le robaron a Uruguay, chicos? Ese partido con Ghana, el partido con Portugal también, ¿está manchado? Si hablamos de errores producidos por el VAR, posiblemente la que sufrió la selección uruguaya fue la peor, ya que desde la FIFA admitieron que el penal cobrado por mano del jugador José María Jiménez en el partido que los enfrentaba a la Portugal de Cristiano Ronaldo fue un error. Esto se reconoció luego. Los graves errores del VAR en el Mundial de Qatar. FIFA reconoce que no fue penal el que le ganaron a Uruguay. La vergonzosa forma en que los jueces actúan en el VAR demuestra que varios no están aptos para manejar con la tecnología. Luego de una charla que hubo entre el presidente de la CONMEBOL y el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA. Este error fue netamente producido Pierluigi Collina le confirma al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que fue un error cobrar el penal de José María Jiménez. Por el VAR, ya que el árbitro del partido, el iraní Alireza Fagani, en un principio no había cobrado la pena máxima. Como ustedes entiendan, es un pase de caño, básicamente, que mete como un autopase. Y lo que hace José María Jiménez es tirarse al piso para intentar barrer. Y cuando se tira la mano de apoyo, le pega en la mano. O sea, la pelota le pega en la mano de apoyo. ¿Entendés? Para mí tampoco era penal, pero bueno. E hizo caso omiso a las protestas de los jugadores de Portugal. Sin embargo, fue desde el VAR que le dieron al juez una opinión errada sobre la jugada.
y decidieron Ven, tiene un autopase en Bruno Fernández y le pega la mano, ¿ves? llamar Ponés un tiro largo, es un autopase. a la pantalla para después terminar cobrando penal. Posteriormente, por medio de esta vía, Bruno Fernández marcaría el 2-0 definitivo. Tal vez muchos aún no entiendan por qué esta decisión fue tan importante, pues si este penal no se cobraba, la selección charrúa terminaría perdiendo de la misma manera, aunque solo por la mínima diferencia, pues sería suponer demasiado que sin este gol Uruguay llegase a empatar o remontar este partido. Sí. El verdadero problema surge cuando al terminar todos los enfrentamientos de este grupo, Uruguay y Corea del Sur terminarían empatados tanto en puntos como en diferencia de goles. Pero con Mirá, ahí está, boludo. la diferencia de que los surcoreanos marcaron más goles que los uruguayos, obteniendo así el pase a la siguiente ronda. Para los que aún no lo captaron, el VAR directamente perjudicó a Uruguay, porque si no se hubiese cometido este error, que vuelvo a repetir, ellos admitieron que sí fue un error, Uruguay hubiese pasado a la siguiente ronda. Exacto, por ese gol de diferencia. Podrán pedir perdón y admitir 1000 veces que fue un error, pero las cosas ya están hechas, y de esta forma Oh, el video de Cavani cuando le pega al VAR es tremendo, boludo. Mira la imagen ahí. escandalosa y poco digna, le dieron fin a una brillante generación de jugadores uruguayos. Estadios ¿Se irá, igual, chicos? ¿Se irá Suárez de la selección uruguaya? Guarda, El último partido de eliminatoria contra Bolivia jugó. Y yo calculo que va a jugar con América, así que veremos cuánto le queda a Suárez. Quizá le queda mucho. Estadios vacíos. La atención de muchas personas fue la poca asistencia de hinchas a los partidos, ya que por las señales internacionales pudimos evidenciar muchas butacas vacías, sobre todo en la primera fase del Mundial. Si bien la FIFA, dentro de los números oficiales de asientos vendidos, publicó que en la mayoría de los partidos no se logró vender el 100% de los asientos, Bueno, igual 96% es un montón igual. Están en Qatar, amigo, no están acá a la vuelta. los números que publican no coinciden con las imágenes que observamos La verdad en que cada no. uno de los enfrentamientos. El comité organizativo del Mundial pronosticó que Qatar tendría alrededor de 1.200.000 visitantes, pero los primeros datos marcan que no se llegó ni a los 800.000, y más de la mitad de estos visitantes Es que era muy lejos, chicos, era muy lejos, era muy caro. La estadía era muy cara, vivir era muy caro, amigo. No era para cualquiera, no era un mundial para cualquiera, no lo era. se fueron en los primeros 17 días de la competición. Estos datos contrastan mucho con el Entra de historia, Qatar 22 camino a ser uno de los mundiales con la mayor tasa de asistencia. optimismo mostrado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que calificó la primera fase del Mundial como la mejor de la historia. Nivel 4, vamos llegando al final. Polémica elección de la sede. Soborno a jugadores de Ecuador. Diferente transmisión en China. El aficionado con la bandera de LGBT. Villas deportivas fantasma. Nivel 4. Polémica elección de la sede. No me extenderé demasiado en este punto, ni tampoco lo puse más abajo por el hecho de que es el más conocido y hay una infinidad de videos explicando este tema. Todo lo que rodea el escándalo del FIFA Gate y del nombramiento de Qatar como sede del Mundial es simplemente bochornoso, ya que se confirmó que el único motivo por el cual este país fue sede del evento deportivo más importante del mundo fue por comprar y sobornar a dirigentes para ganarse su voto. Claro, le dice. Muchos se preguntaron Pero esto no mancha Mundial Argentina, por favor, no sean boludos, Porque ya empezaron a poner en los comentarios, cobra esto, el FIFA Gate hace que Mundial Argentina valga menos. No sean boludos, tiene que ver una cosa con la otra, amigo. Tiene que ver una cosa con la otra, ¿por qué la FIFA organizaría un mundial en un país sin cultura futbolística, donde no se respetan ni los derechos humanos ni de los trabajadores, donde no existen derechos para las mujeres ni para las personas del colectivo LGBT, donde no se puede ingerir bebidas alcohólicas y un sinfín de cosas? Pues la respuesta es simple y corta. Qatar compró el mundial. Soborno a jugadores de Ecuador. Soborno a jugadores de Ecuador. A ver esto. Después de todo lo dicho acerca del país catarí, no sorprendería a nadie que también intentaran arreglar un partido. Pues según Amjad Taha, experto en asuntos políticos estratégicos y director regional del Centro Británico en Arabia Saudita, 8 jugadores ecuatorianos habrían sufrido intentos de soborno por una suma de más de $7 millones. Ah, claro, tipo el partido debut que juega en Qatar-Ecuador, que gana Ecuador, claramente que la rompe Valencia. En ese partido, claro, hubo la chance de unos billetines, ¿no? A cambio de dejarse ganar en el partido inaugural contra la dueña de casa. Si bien no se pudo comprobar si esta denuncia es falsa o verdadera, no sorprendería a nadie que lo hayan intentado. Solamente intentado, ya que el plantel ecuatoriano le ganaría por 2-0 a Qatar en el partido inaugural. Diferente transmisión del Mundial en China.
A ver, esto no la conocía esta, ¿eh? Circularon por las redes sociales algunas noticias que afirmaban que la retransmisión del Mundial de Qatar en China. La televisión en China altera las retransmisiones del Mundial para no mostrar a los espectadores sin mascarilla. Ah, por esto del COVID. Mirá vos, tras las protestas por la política de COVID-0, las autoridades han vetado las imágenes de los aficionados en Qatar. Era distinta a la de los demás países. Y esto se confirmó, pues la televisión estatal china censuró todas las imágenes que mostraban de cerca a los aficionados. Esto desde el partido que enfrentó a Ghana y Corea del Sur, por el hecho de que los hinchas no tenían puesto el cubrebocas, ya que en China aún siguen vigentes las medidas por la pandemia. En el gigante asiático... Qué pesado. Imagínense, chicos, imagínense hoy se iban a haber puesto, amigo. Ya, yo la verdad que no lo aguantaba. O sea, lo tenía puesto y hacía caso y todo. Lo tenía siempre puesto. O sea, de acá yo lo tenía puesto. Pero en mi casa llegaba y me lo sacaba a los 2 segundos porque no lo aguantaba más, boludo. No lo aguantaba más. Existe un gran descontento por las nuevas políticas contra el coronavirus impuestas por el gobierno. Y la última chispa que encendió a la población fue ver las imágenes del Mundial de Qatar, pues reflejaban a un mundo que vivía en la vieja normalidad y aprendió a convivir con el virus. Esto desencadenó protestas en varias ciudades del país. Por esto el gobierno chino decidió censurar las retransmisiones, escogiendo sus propios ángulos de cámara y retrasando las imágenes. Claro, el resto del mundo enfoca a los hinchas. China, al técnico, los jugadores y el banco de suplentes. Para poder editarlas. La BBC británica contó hasta 52 segundos de retraso entre la cobertura propia y la que emitió la cadena china. Lo que hicieron fue mostrar las reacciones de los diferentes directores técnicos en vez que la de los hinchas en las celebraciones que existían en cada gol. Esto también desató muchas críticas hacia la cadena de televisión y hacia el gobierno mediante la red social Weibo, que llegaría a ser... Nos engañan, amigos. ¿Se cree que todo el mundo tiene puesto el barbijo? No tiene puesto todo el mundo el barbijo. Después hay que hablar si está bien o está mal que se lo saque. Eso obviamente no estoy capacitado para opinar, pero digo, engañan a la gente. El Twitter chino. El aficionado con la bandera LGBT. Se viralizó la imagen de un hincha que había ingresado al campo de juego en el partido que disputaban Uruguay y Portugal. Miren, en el fondo Valverde y Cristiano. Uruguay y Portugal, con una bandera de la comunidad LGBT en las manos, para posteriormente ser Save Ucrania, dice, mira, retirado por los miembros de seguridad del partido. Esto se vio muy poco en la señal internacional, ya que desde hace un tiempo atrás ya no se le da cobertura televisiva a este tipo de acciones. Muchos se preguntaron qué pasó con este hincha, que realmente hizo un acto muy osado tomando en cuenta que se encontraba en Qatar. Exacto. Lugar donde está totalmente prohibida esta bandera y todo lo que ésta representa. Pues este aficionado es italiano, su nombre es Mario Ferri y es más conocido por sus invasiones a distintas canchas. Su apodo es el Halcón y ya se había colado en el Mundial del 2014, específicamente en el partido que disputaban Bélgica y Estados Unidos. Mira, Save Favelas, Children. O sea, es como que hace todo para poder ayudar a la gente de los diferentes países. Luego de ser sacado por los miembros de seguridad del estadio, fue detenido en una cárcel de Qatar. Y aquí es donde empezaron a correr los rumores y las... 6 meses de cárcel, fan con bandera gay en Qatar 2022. Podría quedarse en prisión. El Código Penal de Qatar establece una pena para aquellos que promuevan actos obscenos o a la homosexualidad. Dios mío, qué desastre, amigo. Falsas noticias de lo que pasó con este aficionado. Qué país retrasado a nivel social, amigo, por Dios. Muchos hablaron de 6 meses hasta incluso 6 años de cárcel. Nah. Y tal vez la noticia más extrema de este asunto fue que aseguraron que lo condenaron o lo condenarían a pena de muerte. Pero ¡no! El MD de Qatar ordena la ejecución del espontáneo que ha saltado al campo de juego con una bandera LGBT durante el partido de Portugal y Uruguay. Pero para buena suerte del italiano, nada de esto pasó, ya que fue liberado a las 3 de la mañana del día siguiente, gracias a la intervención de nada más y nada menos que el mismísimo presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Qatar 2022, liberado sin consecuencias. El hombre que entró con una bandera LGBT en el partido Portugal-Uruguay. No tuvo ninguna consecuencia legal y se fue de Qatar al día siguiente de su liberación, asegurando que su trabajo ya estaba hecho. Villas deportivas fantasma en Qatar. Villas deportivas fantasma. A ver, ¿qué tú listo? Algo que se fue preguntando la gente que quería asistir al Mundial de Qatar fue dónde se quedarían hospedados, ya que bien se sabe que Qatar es un país muy distinto a los occidentales y prácticamente las únicas opciones eran hoteles lujosos de muy alto costo. La FIFA les dio una opción más económica a estos hinchas, creando así las villas deportivas. Estas villas eran Está bueno eso igual, bien pensado por parte del gobierno catarí. Compuestas ya sea de containers o casas rodantes, y la estadía por una noche en estos lugares giraba alrededor de los $200.
¡Epa! Una moneda, boludo. $100 en la noche, re caro. No son hoteles 5 estrellas, amigo. El problema comienza cuando algunos usuarios empezaron a subir videos a sus redes sociales mostrando que algunas de estas villas estaban prácticamente vacías o muy poco pobladas. Algunas, como la de los containers, con obras sin terminar. También denunciaron el pésimo estado en los cuales se les entregaba las habitaciones. Hasta aquí realmente no hay nada raro. Lo curioso empieza cuando mucha gente, al momento de querer hospedarse en cualquiera de estas villas, no lo podían hacer, ya que según las páginas en donde se las podía rentar, indicaban que todo estaba ocupado. No sería nada raro que el gobierno catarí y la FIFA nos mientan con algunos datos, como por ejemplo lo que pasó con la asistencia de la gente a las canchas, que como ya hablamos hace un momento, las cifras no se asemejaban a lo que realmente pasaba. Y por todo esto surge una pregunta: ¿por qué razón no permitir a la gente hospedarse en estas villas? Ya que supuestamente estaban hechas para esto. Claro, boludo. ¿Cómo Mundial de la FIFA conoce las villas en donde se hospedarán los asistentes de Qatar? Una de las teorías más sonadas alrededor de este tema indica que es una manera para que los Las quejas de los hinchas que se alojan en la villa de fanáticos de Qatar, que cuesta $200 la noche. Re caro, amigo, re caro. Los aficionados que realmente necesitaban hospedarse por más días en el Mundial estén obligados a hacerlo en uno de los muchos hoteles lujosos que hay en Qatar. Otros apuntan a que sería una forma muy sutil de lavado de dinero. Te invito a que me comentes. Y es verdad, claro, es verdad. Gastan más, o sea, gastan menos de lo que dicen, pero aumentan los costos y la diferencia se la quedan los dueños los empresarios, lo que sea, ¿no? Tu teoría del por qué pasó esto en la caja de... Aumenta el gasto público y el resto para casa. Nivel 5, me gusta. Boicot europeo al Mundial. Autosabotaje. Alemania-Dinamarca. El PSG le debía la Copa a Messi. Accidentes en la celebración del campeón. Boicot europeo al Mundial de Qatar. Algo que ya no es secreto de nadie es que los europeos le dieron la espalda a este mundial. Desde las federaciones, tanto como la hinchada de algunos países del viejo continente, intentaron boicotear el mundial por diferentes motivos. Algo que no favoreció para nada a los europeos fue el Por razones políticas no seguimos mucho este mundial y al ser invierno en Europa, baja el interés. Estamos acostumbrados a disfrutarlo en verano, explicó Tom, fanático de alemán. Cambio de calendario, ya que por estas fechas ellos transitan su periodo invernal, por ende las vacaciones que tienen no son prolongadas, se siguen dictando clases en los diferentes niveles y solamente hay un mini receso para las fiestas. Pero el motivo más importante fue que desde 2010, cuando se eligió sede del Mundial de Fútbol, miles de trabajadores migrantes han muerto en las obras de Qatar. En febrero del 2022 salió la noticia de que por lo menos 6.500 trabajadores migrantes habrían fallecido en la realización de la infraestructura del Mundial. Qué desastre, amigo. Es que claro, eran esclavos, amigo. Estaban 12 horas al sol trabajando por día y cobraban mierda seguramente. Fue por eso que desde pobre, boludo, estas fechas empezaron a militar en contra de la Copa del Mundo. Los países que más apoyaron esto fueron los Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Dinamarca y Alemania. Este último es tal vez el país que con más firmeza se opuso al Mundial, ya que las protestas masivas empezaron en los estadios de la Bundesliga, donde los hinchas de diferentes equipos colgaron pancartas en contra de Qatar. No, y aparte creo que hay una foto, que ahora no sé si te voy a mostrar el video, una foto muy conocida de la formación de Alemania en los amistosos previos al Mundial, que hacen la foto, la sacan así, que es tipo como que hay gente que no habla, como que no cuentan la verdad, como que algo guardan, ¿entendés? Eso es lo que yo entendí, no por la foto. También se informó de que la mayoría de los bares alemanes no emitieron los partidos del campeonato, aparte que solamente alrededor de 9 millones de alemanes el Mundial de Qatar deja bajos índices de audiencia en Alemania. El Mundial de Qatar ha atraído a un público mucho menor que el de las otras Copas del Mundo en Alemania. Y el golpe definitivo podría ser una derrota ante España. Vieron el debut de su selección, cuando en Rusia eran cerca de 26 millones, dando a entender que el boicot ahí está la foto, ¿la ven? Tuvo más éxito en este país. Caso que no pasó en Francia y en España, que los números de rating son casi los mismos comparándolos con el Mundial pasado. Este boicot también partió desde la UEFA, ya que no hay muy buena relación entre los presidentes de ambas entidades, ya que Alexander Seferin, presidente de la UEFA, intenta disputarle el poder a Infantino y se opuso a la idea del Mundial cada 2 años, y en contrapartida, este último no condenó abiertamente la creación de una Superliga Europea. La UEFA también perjudicó al espectáculo en Qatar con el calendario de partidos que realizó previo al Mundial, ya que
Courtois estalló contra la UEFA y la FIFA por el exigente calendario. Solo se preocupan por el dinero. Luego de la derrota ante Bélgica, ante Italia, por el partido del tercer puesto de la Nations League, el arquero del Real Madrid pidió a los jugadores alzar la voz. Que sobresaturó a los jugadores de las selecciones más importantes, entregándolos para jugar el Mundial prácticamente unos días antes, provocando varias lesiones de jugadores muy importantes que se perdieron la cita mundialista. Si bien estas protestas e intentos de boicot se hicieron sentir, estas nunca fueron muy contundentes. Human Rights, derechos humanos. Ya que realmente ninguna federación decidió bajarse del Mundial y tampoco ninguna canceló sus acuerdos bilaterales con Qatar. Autosabotaje de Alemania y Dinamarca. A ver esto. Esta es una teoría conspirativa que está muy relacionada con el punto. Me gusta. A ver esto. Anterior. Llamó mucho la atención de que una selección como la alemana, tetracampeona del mundo y que presentaba un equipo repleto de estrellas, se haya quedado eliminada en la primera fase, en un grupo que a priori solo tenía un equipo que le podría causar problemas. Lo mismo con la selección danesa, que presentaba un equipo muy consistente, llegando hasta la semifinal de la Eurocopa anterior y paseándose en las eliminatorias rumbo a este mundial. Mira lo que es eso, boludo. 27 puntos, 10 partidos jugados, 9 ganados, 1 perdido, 30 goles a favor, 3 en contra. Está bien, jugaron contra Escocia, Israel, Austria, bueno, eso más o menos bien. Y la Feroe, Moldavia, ¿no? Moldavia juego yo, pero después, bien. Pero que en Qatar sorprendió a todos saliendo última de grupo. Mirá, boludo, un desastre, amigo. Un desastre, jugaron 3 partidos, empataron 1, perdieron 2. Perdiendo con Australia y empatando con Túnez, solamente sumando un punto de 9 posibles. Pues esta teoría indica que estas dos selecciones autosabotearon su presentación para de alguna manera boicotear este mundial. ¿Y por qué estas dos selecciones en particular? Si ustedes creen esto de verdad, para mí nadie que va al mundial va a perder, amigo. Vas a ganarlo. Nada, eso yo no la veo. Si vos no estás en contra del mundial, no te presentás, no vas y jugás para atrás. Pues como hablamos en el punto anterior, Alemania fue posiblemente el mayor detractor de esta Copa del Mundo, tanto desde los clubes poniendo pancartas en contra de Qatar hasta la propia gente, ya que una encuesta realizada meses antes del Mundial a la población alemana indica que el 48% de la gente de este país no quería que su selección participe en Qatar, siendo el mayor de los motivos la muerte de los trabajadores en el país árabe. Igual tiene razón, amigo. Igual tienen razón los alemanes. Fuera de jodas, siendo realistas y entendiendo, dejando el fútbol por atrás, de lo más importante que es la gente y las vidas humanas, es un desastre, amigo. ¿Cómo van a fallecer 6.500 trabajadores, amigo, en el Mundial? Es una locura. Es un escándalo, amigos. Es penoso, es nefasto, es muy triste. Un 24% decidió no dar una opinión sobre el tema y solamente el 28% estaría de acuerdo con que Alemania juegue el Mundial. Es decir, más de un 72% de la población alemana no estaba convencida de que su selección tenga que participar en el Mundial de Qatar. Esto es muy impactante teniendo en cuenta de que Alemania es un país con mucha cultura futbolística y también porque es una de las selecciones con mejor participación histórica en esta competición. Y sí, boludo. Sí, creo que había un dato que de 21 mundiales disputados, Alemania creo que 14 veces estuvo mínimo entre los 4 mejores y creo que 11 veces entre los... No, perdón, 14 veces entre los 8 mejores y 11 veces entre los 4 mejores. Una locura. Los daneses, por su parte, también mostraron en más de una ocasión que no querían ser partícipes de Qatar. Un ejemplo sería el diseño de las camisetas que usaron en este mundial, donde no se puede dilucidar ni el logo ni el escudo de su país, donde la propia marca que las diseñó declaró que si bien apoyan a su selección, no quieren ser visibles en un mundial donde no quisieran participar. Mirá, boludo. También resaltar que la camiseta negra, que fue la tercera equipación en esta copa, es en conmemoración a todos los obreros fallecidos en dicho país. Y para rematar el asunto, los daneses tenían planeado llevar el lema Derechos Humanos para Todos en las camisetas de entrenamientos de su selección durante su estadía en Qatar, acción que la FIFA les prohibió rotundamente. Y me imagino, claro. Estos son algunos de los hechos que fundamentan esta teoría, porque si bien la polémica de Qatar empezó en el momento que la nombraron como sede, los intentos de boicot propiamente dicho empezaron recién en los primeros meses del 2022 y se fortalecieron faltando pocos meses a que empiece la cita mundialista. Fechas en las cuales ya no se podía hacer prácticamente nada al respecto y donde la única alternativa que existía era bajarse del mundial, acción que no era viable, ya que solamente sería conseguir una sanción muy grande, que podría llegar hasta la desafiliación de la FIFA, sin importar la grandeza o la historia detrás que tengan estas selecciones. No, aparte también el hecho de que si una selección grande se baja del Mundial, traen a otra, sobre todo europeos, que hay un montón de selecciones en Europa. Está bien, si Alemania no juega el Mundial, obviamente que la baja. Si España no juega el Mundial, obviamente que es un peor Mundial, estamos de acuerdo. Pero aún así termina siendo selecciones reemplazables en todo punto. Es por todo esto que habrían decidido simplemente irse en primera ronda.
teniendo una mala participación para así bajarle la expectativa y la atención de este mundial a mucha gente. Continuamos con otra teoría sobre el mundial. El PSG le debía la copa a Messi. Y que posiblemente sea la más conocida. Esta teoría surgió desde el momento que el argentino fichó por el PSG, ya que cuando dejó Barcelona, hubo muchos equipos que estuvieron interesados por el astro argentino. No, todos, amigo, casi todos, de verdad. Donde resaltaba el Manchester City, equipo donde muchos aseguraban que continuaría la carrera de la Pulga, ya que los Citizens, al tener el dinero, pero sobre todo a Pep Guardiola como director técnico, ya tenían Vea esa foto. asegurada la llegada de Lionel a Manchester. Fue por esto que muchos se sorprendieron cuando Messi decidió fichar por el PSG, algunos incluso no entendiendo la decisión del argentino, porque si bien el París está repleto de estrellas, la liga francesa no tiene ni de cerca el nivel que tiene la Premier League. Y ya acercándose la Copa del Mundo, lo mejor para Lionel era jugar en una liga competitiva, para así mantener el alto nivel y Claro, bien, tiene sentido. llegar en su máxima expresión a Qatar. Fue aquí donde los conspiranoicos aseguraban que había algo más que un simple fichaje, y empezaron a difundir la teoría de que Lionel Messi habría fichado por el PSG a cambio de que el dueño del club parisino, que es nada más y nada menos que el emir de Qatar, lo ayudara o directamente le hiciera ganar la Copa del Mundo. Nah, dale, boludo, no empecemos con esa boludez, chico, dale. La FIFA por su parte también estaría de acuerdo con que Messi ganara el Mundial, ya que desde hace muchos años el embajador de todas las Copas del Mundo fue el Rey Pelé. Pero este último, al tener una edad ya muy avanzada y sobre todo muchas complicaciones por temas de salud que tristemente le quitaron la vida el 29 de diciembre de 2022, necesitaría un reemplazo. ¿Y quién mejor que Lionel Messi, que es muy querido y reconocido a nivel mundial? Casualmente el único requisito que le faltaba para cumplir con esta función Claro, claramente tenía que ser campeón del mundo para después Lionel Messi ser el embajador durante muchísimos años de la FIFA en los mundiales. era ser campeón mundial. Esta teoría es bastante antigua, pero empezó a volverse viral en el transcurso del Mundial, porque mucha gente aseguraba que la selección Claro, miren la casaca de Messi. Qatar Airways. argentina estaba siendo beneficiada por el arbitraje, y todo esto llegó a su punto más alto cuando efectivamente Lionel Messi levantó la Copa del Mundo. A partir de ese momento no había dudas de lo que había pasado. Qatar y la FIFA le regalaron el Mundial a Messi. ¡No! 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 Está tan abajo en el iceberg por la cantidad de gente que realmente piensa que es verdad. De más está decir que es una teoría muy fácil de refutar, que en su mayoría parte de los haters de Lionel Messi. Pero bueno, cada uno decide en qué creer. Accidentes en la celebración del campeón. Yo estuve ahí, bueno, no estuve exactamente ahí al lado, pero estuve muy cerca. Qué locura fue lo de Argentina, amigo. Después ganamos el Mundial. Al otro día fue una locura, amigo. Una locura el obelisco. O sea, el mismo día una locura el obelisco. Y el otro día fue impresionante, amigo. 4 millones de personas en el obelisco, amigo. Literalmente la población de Uruguay estaba en el obelisco. Que el pueblo argentino es muy devoto al deporte rey. El fútbol es mucho más que un juego para ellos. Y así lo demostraron en la celebración de su tercer campeonato del mundo, ya que se juntaron más de 5 millones de argentinos en las calles de Buenos Aires para celebrar al lado del plantel que levantó la Copa en Qatar. La alegría y la euforia se... Mira esa foto, mira lo que es eso, amigo. Yo pueden creer que yo estuve parado durante 5 horas, 6 horas, 7 horas cagándome el calor con el sol en la cabeza, esperando que alguna vez el micro ese que iba a llegar al obelisco llegue. Y nunca llegó al obelisco ese micro. Yo estaba cerca del obelisco y jamás llegó, amigo, jamás llegó. Se sentía en todo el territorio argentino, pero lastimosamente no todos vivieron para contarlo, ya que al menos 3 personas murieron en estas celebraciones. Al menos 3 muertos y multitud de accidentes en las celebraciones por el Mundial de Argentina. Los hinchas reaccionaron arrojando piedras y botellas a los agentes policiales, quienes a su vez intentaron dispersarlos con disparos de municiones, de estruendo y balas de goma. Esto pasó cuando la policía comenzó a desalojar algunas zonas. Sí, a mí me estaban diciendo que le estaban robando a la gente. A mí me estaban diciendo que después de que la aceleración, o sea, para que usted se entienda más o menos, yo llegué a las 11 de la mañana, salimos campeones del mundo, y yo más o menos llego al obelisco el mismo día, obviamente salimos campeones del mundo, yo me quedo acá reaccionando un poco al partido, termina el partido, voy para el obelisco. Vuelvo a mi casa, me voy a dormir. Al otro día nos informan que los jugadores van a llegar al obelisco con el micro. Entonces toda la gente empezó a ir para el obelisco. Bueno, después de estar 7 horas en el obelisco, nos avisan que al final los jugadores se suben a un avión y van a volver y no van a pasar con el micro. Entonces la gente empezó a irse. Claro, la gente se empezó a ir del obelisco y empezaron a decir que la gente le estaban robando. Que le estaban robando a la gente. Tipo, te decían, andate al obelisco porque te están robando a la gente, están rompiendo locales. Y ahí digo, ay, no avanzamos más, no avanzamos más. Especialmente a los hinchas que se habían subido al obelisco. Estos habrían empezado a Este está loco, amigo, ¿qué hace ahí arriba? arrojar objetos a los agentes, acción que comenzó un altercado que produjo decenas de heridos
y la muerte de estas 3 personas. Un triste final que nos enseña a siempre controlar nuestras acciones por más felices que estemos. A mí no me gustaba, amigo. Que la gente se trepa a todos lados no me gustaba. La gente se trepaba a todos lados. A todos lados se trepaba la gente. Era terrible. Nivel 6. Nivel 6. Obreros muertos en Qatar. Jugador iraní condenado a pena de muerte. Nadie hizo nada. Obreros fallecidos en Qatar. Bien se sabe la violación de los derechos que sufrieron y sufren los trabajadores en Qatar. La mayoría de estos son inmigrantes y viven lo que muchos denominan como esclavitud moderna. En el transcurso de los 12 años desde la designación hasta la realización del Mundial en este territorio, se reportaron varias denuncias de maltratos y reportes de obreros fallecidos. La organización del Mundial especificó que fallecieron 40 personas en la construcción de los estadios y alrededor de 400 contando todos los sectores de trabajo en el país. Número que contrasta demasiado con los más de 15.000 fallecidos que reporta Amnistía Internacional. Puf. Otras investigaciones indican alrededor de 6.500 muertes. Hasta este punto a nadie le sorprendería que el gobierno de este país mienta de una manera tan descarada con los datos. Y para empeorar el asunto, muerte de trabajadores por países. India 1700, Nepal 1600, Bangladesh 1018, Pakistán 824 y Sri Lanka 557. Fuente The Guardian. Muchas de las familias de esos trabajadores no recibieron una indemnización justa por la muerte de sus familiares y en algunos casos no recibieron absolutamente nada. También denuncian que incluso tienen que pagar para la extradición del cuerpo de sus familiares. Qué desastre, por Dios, amigo. Que en paz descanse, amigo, toda la gente que trabajó durante para hacer el Mundial, que terminó siendo, obviamente, lo ganó Argentina, pero obviamente el Mundial queda y el premio queda totalmente en otro nivel comparado con la muerte de la gente, ¿no? No tiene una cosa, no tiene que ver la otra. Al fin y al cabo, esto termina siendo un juego y lo divertido es que el juego termine con un final feliz y no que haya gente que tenga que sufrir para que se lleve a cabo el juego, ¿no? Jugador iraní condenado a pena de muerte. En el Jugador iraní condenado a pena de muerte. desarrollo de la Copa del Mundo se hizo viral una terrible noticia que afirmaba que un jugador de la selección iraní que participó en el Mundial de Qatar fue sentenciado a pena de muerte. Esto por haber participado en las manifestaciones de su país en defensa de los derechos de las mujeres. En el país persa estallaron las manifestaciones sociales por parte de las mujeres tras la muerte de una joven de 22 años que fue asesinada en custodia de la policía de la moral luego de que la detuvieron por llevar mal puesto su hijab o velo de la cabeza. A estas manifestaciones se le sumaron un porcentaje de hombres, donde participó Amir Nasar Asadani, que es el triste protagonista de esta historia. Amir, junto con sus compañeros de la selección iraní, apoyaron abiertamente estas manifestaciones, incluso no cantando el himno nacional de su país en su debut contra Inglaterra. Al contrario de lo que muchos afirman, Amir no fue condenado a pena de muerte, o al menos no hasta la fecha de subido este video, pero todo indica que así será, ya que estaría involucrado en la muerte de un coronel iraní durante las protestas sociales. El 20 de noviembre, la emisora estatal persa publicó un video donde 3 personas afirman haber participado en el asesinato del coronel. Horas después, las autoridades publicaron el nombre de Amir dentro de los sospechosos. Estos afirman que el jugador habría confesado ser partícipe del crimen y que disponen de grabaciones de circuito cerrado de televisión y las autoridades mencionaron que NAS participa en un grupo armado responsable de la muerte de 3 funcionarios de seguridad. Además, señalaron que tienen una confesión grabada y pruebas contra el futbolista. Otras pruebas contra él y los demás acusados, que suman 9 personas en total. En el caso de confirmar que Amir portaba un arma de fuego, según el Código Penal iraní, sería sentenciado a pena de muerte. Muchas fuentes locales afirman que si bien Amir participó en las manifestaciones sociales, no se encontraba en la zona donde ocurrió el asesinato del coronel. También afirman que le habrían obligado a confesar algo que no hizo por medio de la tortura. Y sería parte de una serie de personas que están siendo sentenciadas y otras que ya fueron ejecutadas con el objetivo de asustar a la población y que las manifestaciones contra el régimen se detengan. Mientras se renderizaba el video salieron nuevas noticias sobre el caso de Amir, pues el jugador ya tiene una condena. La justicia de su país lo sentenció a 26 años de cárcel por 3 delitos. No, boludo, ¿qué pasó? Los cuales en principio cumplirá simultáneamente, por lo cual el jugador tendrá que pasar unos 16 años en prisión, aunque esta condena todavía puede ser apelada. Nadie hizo nada. Después de todos los reportes, denuncias e intentos de boicot,
El Mundial de Qatar se desarrolló de manera normal, por más que se haya comprobado que este país compró la sede y reportado tantos abusos hacia los trabajadores, nadie hizo nada. Ninguna federación se movió al respecto y la FIFA, más que evitar cualquier abuso o corrupción, los patrocinó, dando a entender que lo más importante para ellos es el dinero. Sin lugar a dudas, desde lo deportivo fue una muy hermosa copa, teniendo un justo ganador y una de las mejores finales que se haya presenciado en este deporte. Todos gritamos los goles y disfrutamos del espectáculo, pero tristemente, a solo 3 semanas de su cierre, Qatar pasó de ser el Mundial de la Vergüenza a simplemente ser un mundial más. Te invito a que te suscribas a este canal y... ¡Qué buen video, amigo! ¡Qué buen video! Por favor, chicos, le voy a dejar abajo el canal de Fulguera y obviamente le voy a dejar el like en el video, chicos. Fue espectacular el video, espectacular el iceberg del Mundial de Qatar 2022. Fue una mezcla de emociones, felicidad, tristeza, durante todo el iceberg. Creo que estuvo muy, pero muy bueno. Espero que hayan llegado hasta el final de este video. Tenemos casi 1 hora de grabación. No sé cuánto va a quedar con los recortes y las ediciones, pero fue un gran video. Realmente la pasé muy, pero muy bien. Y siempre estos videos te hacen abrir tu cabeza. Pensar teorías, informaciones, curiosidades, coincidencias, momentos que no sabías y obviamente todo lo que está detrás de un mundial, chicos. Porque la vida, todo no es color de rosas, todo no es la cara. A veces tienen que dar vuelta y ver lo que hay atrás. Señores, espero que les haya gustado este iceberg. Si me quieren que mire otro, déjenme en los comentarios. Cobrita, mirá tal iceberg que está muy bueno. Déjenme en los comentarios y díganme ustedes qué les pareció. Si ustedes tienen que ponerle un puntaje del 1 al 10 a lo que fue el Mundial de Qatar 2022. ¿Le ponen un buen puntaje o un mal puntaje? Yo creo que de lo futbolístico fue un gran mundial, fue muy divertido para el espectador verlo, pero obviamente desde el nivel político, a nivel social, lamentablemente no. Lamentablemente hay pruebas de sobra para demostrar que el mundial tuvo muchas cosas tristes y muchas cosas que terminan siendo más importantes que un mundial, muchachos, porque recordemos que a pesar de ser un deporte, que te lo digo yo como argentino, lo vivimos a un nivel totalmente diferente a quizás a otros países de Europa, no Latinoamérica, pero en Latinoamérica sí se vio el mundial, pero no a nivel europeo, aún así te reconozco que esto no está ni cerca de lo más importante, que son las vidas de las personas. Así que muchachos, este mes sin final del iceberg del Mundial de Qatar 2022. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y gracias por ver todos los videos. Cuídense mucho, abrazo para todos. Chau, chau.